Acorralados con Yoyi. ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más de Acorralados con Yoyi. Yo en lo personal estoy muy contenta, feliz de ver cada semana la respuesta de cada uno de ustedes, los cariños, sus mensajes y felices porque ahí estamos, estamos dando que hablar, nuestros invitados están ahí en la pauta noticiosa, así que de verdad se agradece y eso también se debe a ustedes. Así que hoy no tengo la excepción. Hoy día tengo una invitadísima, tremenda, pero voy a cambiarme de cámara porque de verdad ya está acá con nosotros esta semana. Quizás muchos hace mucho rato que no la vemos. Deportista, diputada. No les digo nada más ni les adelanto. Vamos a su presentación y sabrán quién es la acorralada de esta semana. Hoy tenemos a una invitada cuya historia es un verdadero ejemplo de esfuerzo, perseverancia y superación. Con una destacada trayectoria en el atletismo, representó a Chile en 5 Juegos Olímpicos y conquistó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos, convirtiéndose en una de las grandes referentes del deporte nacional. Hoy continúa aportando al país desde el servicio público como diputada de la República. Esta noche conoceremos más de su vida, sus desafíos, sus logros y los proyectos que hoy la motivan. Erika Olivera, bienvenida a Acorralados con Yoyi. Un aplauso tremendo, por favor, a nuestra gran invitada, Erika Olivera. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, Yoyi, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por el honor de haber aceptado la invitación y de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, yo creo que la gente igual agradece mucho este espacio porque se puede reencontrar nuevamente con quienes por un u otro motivo que igual... Obviamente voy a querer saberlo, se ha alejado un poco de lo público. ¿En qué estás en la actualidad, Erika? Estoy dedicada a mis hijos. ¿Ya? Yo soy mamá de 5 hijos. Ya están algunos grandes, pero siempre para uno son los niños, los hijos. Los bebés. Los bebés. Estoy en eso y además, bueno, retomando algunas cosas que dejé hace 8 años atrás. Yo estoy muy ligada al mundo del deporte, por lo tanto ligada también a mi rol como entrenadora y trabajando algunos proyectos por ahí que me han ido solicitando, que esperamos que en el futuro a corto plazo tengan un buen impacto en el mundo deportivo. ¡Oh, fantástico! Bueno, dentro de las cosas que ya pudimos adelantar en la presentación, estudiaste la enseñanza media en el Liceo de Puente Alto, en la comuna de Puente Alto, entre el año 2013 y 2016, y se viene el trabajo, traté de ahí de informarme. Estudiaste Ingeniería en Ejecución de Administración de Empresas en la Universidad de Los Lagos. Así es. Y a los 11 años ingresas a la Escuela de Atletismo de Puente Alto, inicias también tu carrera deportiva. En el 1994 obtuviste la primera medalla de oro campeonato juvenil de atletismo en Mar del Plata. ¿Estoy bien? En 1994 es el año en donde exactamente se despega un poco mi carrera como atleta. Después de salir de la enseñanza media a finales del 93, en el Liceo A115 de Puente Alto, que hoy día es Liceo Puente Alto. Y el año 94 comienzo a vivir en otros lugares que no es Puente Alto para poder dedicarme a entrenar exclusivamente y dedicarme de manera exclusiva al deporte. Y eso trajo como resultado llegar a mi primer Mundial Junior, Campeonato Sudamericano, como bien dices tú, Juegos Sudamericanos, en donde se lograron buenos resultados ese año. Así que ese fue el despegue. Bueno, y el 2016 te pegaste un despegue igual importante porque decides o anuncias el retiro un poco de las competencias internacionales y comienzas tus desafíos dentro del mundo de la política. ¿Cómo? Ese sí que fue un salto pero olímpico. ¿Por qué? ¿De dónde nace en ti esta inquietud por la política? La verdad, nunca fui cercana a la política. ¿Ya? Si bien mi mamá era presidenta de la Junta de Vecinos en la población Carol Ursúa, que es donde crecí en Puente Alto. ¿Ya? Yo llegué a los 8 años a vivir a la comuna de Puente Alto, en la población Carol Ursúa. Y mi mamá siempre estuvo ligada a la dirigencia vecinal. Por lo tanto, ella era muy cercana a un poco a este mundo político. Pero
lo personal no era algo que me llamase la atención. Sin embargo, en mi trayectoria como deportista y en el camino que tuve que recorrer como atleta, fui conociendo no solo lo hermoso del deporte, lo que te entrega el deporte, los resultados que puedes ir obteniendo a través de sino que conocí también la otra cara de la moneda, que es la cara invisible muchas veces para las personas que siguen el deporte, que apoyan a los deportistas. En Chile nosotros conocemos sobre los resultados, sobre las medallas, sobre los deportistas que se suben a un podium, pero no conocemos todo el trabajo que hay detrás para llegar a eso. Y que muchas veces es precario y que muchas veces tienes que luchar contra la corriente porque te encuentras con dirigentes que no están acorde a lo que tú esperas, a lo que tú buscas. Y esas son las cosas que a mí me tocó vivir como atleta, como deportista. La discriminación, la humillación también como atleta. Y esas son cosas que a mí me llevaron en algún momento a pensar en esta posibilidad de incursionar en el mundo político después de haber viajado también muchas veces hacia Valparaíso o al Congreso aquí en Santiago y haberme sentado con senadores, con diputados, en donde íbamos a plantear nuestras problemáticas y sentí que tampoco había oído ahí para los deportistas. Y eso es lo que a mí me hace tomar la decisión de ir más allá. Yo siempre digo que uno en la vida tiene opciones y tiene también oportunidades. Y también uno es libre de decidir hacia dónde quiere ir. Claro. Y yo en el 2016, cuando estuve en mi último año como atleta de alto rendimiento, pero antes también, llega un momento en mi vida que digo, a ver, yo tengo dos posibilidades. Me retiro del alto rendimiento siendo una figura reconocida, querida, porque yo en el 2016 además fui banderada de Chile en los Juegos Olímpicos, gracias a la votación del público, por votación popular. Nunca se ha dado, ni se dio antes ni después, que un deportista que representa a la delegación chilena encabezando la delegación en un Juego Olímpico sea electo por votación popular. Sin embargo, en el 2016 ocurre esto, y yo soy elegida por el público, por la gente, por el pueblo de Chile. Y después de terminar esta carrera deportiva, me planteo ya muy seriamente la posibilidad de tomar este camino, porque digo, a ver, yo puedo seguir mi camino feliz, con todo lo que he logrado, con el cariño de la gente, o ingreso en un camino que yo sé que es difícil, que finalmente te van a etiquetar de lo que sea. Si eres de izquierda o de derecha, eres facho o eres comunista, te van a etiquetar finalmente. Y ahí también uno tiene que ser súper claro si quieres o no y si estás disponible para dar ese paso con todo lo que esto conlleva, con todo lo que significa también, te decía yo, ser una figura querida, amada por muchos chilenos, a llegar a ser también no querida y odiada y etiquetada por muchos chilenos también. ¿Eso a raíz de qué? ¿Por qué te sientes etiquetada, odiada? ¿Qué pasó? ¿Qué generó ese quiebre? Yo no me siento odiada, lo dije en un sentido figurado, pero en el fondo, lamentablemente la política en nuestro país muchas veces se malentiende cuando uno decide dar un paso y con quién lo quieres dar, en qué espacio, con qué sector en este caso. Yo fui por la centro derecha porque fue ahí donde me abrieron las puertas, pero porque también siento que me identifico con muchos conceptos, no ideologías, pero sí conceptos y trabajo que quiere realizar este sector. Yo me identifico como una persona de centro derecha social, que es para mí importante buscar acortar las brechas. Soy una defensora de las mujeres, soy una mujer que se declara feminista. He defendido mis convicciones y eso a veces también te trae costos porque no se entiende, pero finalmente es uno quien decide estar ahí. Por lo tanto, también estaba consciente de que eso podía ocurrir. Claro. ¿Y sucedió así? Sí, pues, sí, sucedió así porque finalmente a mí en algunas oportunidades la gente, por ejemplo, me decía,
tú que vienes desde abajo, Ok. que vienes desde la población, Sí. que vienes desde los campamentos, ¿cómo puedes estar en un sector donde supuestamente se busca todo lo contrario? Sí, Yo no lo veo así. ya. ¿Ah? Hay otras cosas que a mí me mueven, a mí me mueve el crecimiento, a mí me mueve la libertad de las personas, la libertad porque las personas que quieren desarrollarse y emprender en algo y tener su propio negocio y tener sus cosas propias, Sí. yo no le veo lo malo. O sea, yo efectivamente vengo de campamento, vengo de población, conocí la extrema pobreza, pero eso a mí no tiene por qué etiquetarme y decirme en este lugar tú tienes que estar, Claro. porque yo trabajé y luché precisamente para salir desde ahí. Sí. ¿Ah? Y hoy día decirle a muchos jóvenes quizás que todos en la vida podemos avanzar y que todos en la vida podemos crecer con esfuerzo, con trabajo, siempre desde lo correcto que tiene que ser el ser humano. Por lo tanto, efectivamente uno de repente se siente etiquetado, entre comillas, con ciertas formas o ciertos conceptos, pero la verdad es que yo he tratado y siempre he demostrado que para mí trabajar para las personas, por las personas, fue lo principal. Eso que tú acabas de mencionar, esas posibilidades que de alguna u otra manera tú querías trabajar para que las personas puedan conseguirlo, ese crecimiento tanto personal, laboral, de bienestar, todo eso, claramente lo vistes o lo proyectaste desde el sector de la derecha y quien te acoge es el partido Renovación Nacional. Hoy, ya ha pasado harto... Independiente bajo el alero de Renovación Nacional. Ya, correcto. Ha pasado ya harto tiempo. Hoy, ¿cuál es la mirada de todo esto que acabas de decir ideológicamente como lo que te motivó desde un principio? Hoy ya no estás en el partido de RN. ¿Cómo hoy lo ves? ¿Cómo lo planteas? Mira, primero yo siempre voy a ser una agradecida de quien me dio las oportunidades en la vida, independiente de quién sea. Ya a mí me da lo mismo si es alguien de izquierda o de derecha. Yo no miro eso. Y creo que muchas veces como país nos falta eso, mirar quién realmente hace el trabajo, quién realmente cumple con lo que la ciudadanía espera. Yo creo que eso debería ser lo importante. Sea del sector que sea. Exactamente. Y fíjate que yo en el Congreso levanté proyectos en donde muchas veces, o la mayoría de estos proyectos, siempre fueron buscando el apoyo transversal. Desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, hasta la UDI. El Partido Republicano llegó después, pero siempre tratando de buscar el apoyo de parte de todos los sectores de la política. Porque entendí que para poder avanzar en los temas que a ti te interesan y que a las personas que tú representas le hacen sentido, claro, uno tiene que buscar el apoyo de todos. Y hoy día yo estoy fuera de la política, efectivamente, sigo manteniendo mis convicciones, pero sigo también sintiéndome representada por personas, ¿ya? Más que por colores o por partidos. Yo muchas veces me siento representada por personas. Y creo que a mucha gente también, a muchas personas le ocurre lo mismo. Entonces, uno va dándose cuenta de que desde todos los lados se cometen errores, desde todos los lados caen muchas veces lo más bajo. Esto no está dado solo para un sector, o sea, esto es transversal también. Por lo tanto, uno evalúa, mira y siempre trata de seguir en la línea que uno cree que más le representa. ¿Qué opinión tienes de la política chilena actual? Mira, lamentablemente en los medios siempre vamos a ver lo más frívolo de la política y también lo más negativo. Pero yo que estuve en la Cámara durante 8 años, también fui testigo del gran trabajo que realizan muchos congresistas, sobre todo mujeres. Y yo creo que en ese sentido es importante que el número de mujeres dentro del Congreso ojalá siga aumentando. En este periodo hubo una pequeña baja, pero la representación de mujeres es muy importante porque
son las mujeres finalmente, y esto no lo digo porque yo tenga algo en contra de los varones, para nada, pero lo que yo pude ver adentro por lo menos es que muchos de los temas que yo le llamo los dolores sociales, quienes más lo empatizan y quienes más lo acogen son las mujeres. Entonces, yo más que hablar de lo que uno ve, que lamentablemente uno ve lo más malo, ve lo polémico, ve lo populista, pero yo quiero destacar y decirle a la gente que sigue este programa que en el Congreso hay personas que son valiosas, hay mujeres que son valiosas y que están siempre trabajando por llevar adelante los temas que muchas veces no son de relevancia, no son de importancia para quienes toman las decisiones, pero sí son importantes para ellas, que representan a muchos de sus votantes en las distintas regiones. Por ejemplo, un caso de esos, las personas que levantan los temas como el postnatal de emergencia, como la endometriosis, como el cáncer de mama. En el Congreso existe la bancada rosa, existe la bancada por la reinserción social, que me tocó a mí levantarla y después dejarla como relevo a la diputada Jimena Sandón, que siguiendo redes sociales yo veo que hoy día están trabajando sobre esos temas. Entonces, son temas que finalmente a veces no son tan visibles, no son tan visibilizados, pero son temas que se trabajan desde adentro. ¿Algún proyecto de ley que tú hayas querido apoyar o hayas estado dentro de tu línea también legislativa, pero que el partido no te lo apoyaba o no estaba muy de acuerdo contigo? Mira, hay proyectos que quedaron pendientes, pero más que apoyo del partido o de los sectores, yo creo que aquí hay una responsabilidad del Congreso en general. Hay proyectos que quedan durmiendo en el Senado. Hay muchos proyectos que salen desde la Cámara de Diputados y quedan lamentablemente durmiendo en el Senado. Claro, el Senado funciona de una manera distinta a la Cámara de Diputados. Son 50 senadores versus 155 que están en la Cámara. Por lo tanto, hay proyectos que lamentablemente quedan durmiendo. Yo recuerdo algunos de los que me quedaron a mí, como por ejemplo un proyecto que busca compatibilizar la práctica deportiva con la educación, que finalmente lo que busca ese proyecto es que los establecimientos flexibilicen y den las posibilidades a los deportistas para poder dedicarse a su actividad, de entrenar, de ir a concentraciones. Otro proyecto que quedó pendiente fue el del patrimonio, el abuso patrimonial hacia los adultos mayores, que finalmente en mi distrito yo me encontré con casos de adultos mayores que quedan dentro de sus propios hogares, relegados a un rincón, y familiares que les quitan el único bien que tienen, que es su patrimonio, su vivienda o los ahorros que tuvieron durante toda su vida, y finalmente también se buscó legislar sobre esa materia. Ahí quedó, en el Senado, y pueden haber otros temas que quedaron pendientes. Mira, Erika, delante me quedé claro, yo también concuerdo con que no eres tú un personaje odiado, no creo que sea ese, no, pero sí quizás en alguna medida pensaste que un sector de la población se pudo haber decepcionado por el sector político al que tú estabas un poco representando. Sí, eso sí, te lo comentaba hace un ratito, que finalmente hay personas que me lo dijeron, de hecho, de manera personal, yo recorriendo mi distrito, y desde otros lados también, porque me lo escribían por redes sociales, que me decían, en el fondo, primero, que yo no tenía nada que hacer en ese sector, y segundo, que cómo era posible que yo, viniendo desde un espacio donde viví la pobreza, de hecho, de repente me encontré con mensajes que igual eran medio violentos, que me los mandaban por interno, en donde la facha pobre, el típico, sí, que tú, claro, hoy día ya no eres facha, pero tampoco eres pobre, entonces cuestiones que de verdad uno dice que no me afectan para nada, porque la verdad es que las redes sociales dan para mucho, sí, por lo tanto yo la verdad es que esos mensajes que me envían y que me llegan no los considero algo importante, sí, pero sí son mensajes que están ahí, que muchas veces la propia familia los puede leer o se puede enterar, y yo creo que le afecta más a ellos, pero claro, o sea, cuando te dicen eso uno pregunta ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos por los que tú piensas que yo debería estar en un lugar o en un espacio y no en el otro? Claro. Si yo tengo la libertad de elegir, sí, y yo tengo la libertad también de defender lo que yo creo. Entonces,
el hecho de que tú vengas desde un campamento, de una población, o porque hayas estudiado en un colegio público, eso no significa que tú inmediatamente tienes que ser, ¿cómo se dice?, puesto o encerrado en un sector definido políticamente. No, eso no tiene por qué ser así. Yo creo que cada persona tiene, porque si no, imagínate, yo no sé, de repente tú ves gente del Frente Amplio que viene de cuna, que estudió en colegios privados, que han tenido una vida de privilegios, entre comillas, versus alguien que no lo ha tenido. ¿Y por qué? Porque yo le voy a decir a esa persona, oye, tú no puedes representar a los sectores populares porque tú vienes de un estrato social muy distinto al de los sectores populares. Entonces es una locura de repente pensar así. Pero ese argumento que tú planteas, la gente, a la hora de entregarlo, ¿lo recepciona, lo entiende, lo acepta? Sí, porque finalmente uno a esa persona le explica el por qué tú decides estar en un espacio o en un sector. Pero además, yo creo que lo más importante que yo allí es que uno a las personas les va demostrando con hechos y con trabajo de que tú no estás ahí porque tú quieras defender cuestiones que son indefendibles, sino que tú estás ahí porque estás representando a un grupo de la población que te toca representar y que tú frente a cualquier cosa siempre vas a defender también tus convicciones. O sea, yo representaba el Distrito 9, que es un sector netamente popular, muy popular, sí, y que yo vivo ahí hace 32 años, por lo tanto, conocimiento de los lugares donde me tocaba desempeñarme o recorrer, conozco, no es algo desconocido para mí. Por lo tanto, sé cómo vive la gente, sé cómo se desenvuelve la gente de esas comunas, y obviamente mi rol en el Congreso era representar a esa gente, los intereses de esas personas, con argumentos, con todos los conocimientos también, pero también porque yo por lo menos era una de las parlamentarias dentro del Congreso que estudiaba, que leía los proyectos, que leía los informes y que cuando algo no lo sabía, lo preguntaba a las personas que son entendidas en la materia. Y con eso yo tomaba mis decisiones al momento de votar. Un paréntesis cortito a raíz de esto mismo, y recuerdo lo que conversábamos fuera de pantalla. ¿Cómo evalúas tú a los políticos que ingresan al mundo, a los personajes que ingresan al mundo de la política y que no vienen del mundo de la política? ¿Cómo crees tú que es favorable esto para el Congreso? ¿O tú has visto de repente que quizás les ha faltado esa disciplina de tener que estudiar, ser aplicado? Me tomo un poco de lo que estás diciendo, que comenzaste a estudiar, a adentrarte un poco en el mundo de la política. Debe ser muy complejo también, tanta ley, artículos y cosas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad no es fácil cuando tú ingresas y no vienes del mundo de la política. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo nunca estuve ligada a nada político, ni siquiera formación dentro de las escuelas de las juventudes que existen en los partidos, nada. Por lo tanto, claro, es difícil al principio, cuando tú tienes que empezar a entender la dinámica primero de esto. Y seguido de eso yo digo, a ver, toda persona que en algún momento decida y se quiera presentar a una elección, uno no tiene por qué decir esa persona no puede o esa persona no está capacitada. Eso lo dirá el tiempo y lo dirá en el fondo el recorrido que tenga esa persona si es electa. Pero claro, para cualquier persona que llega y no entiende lo que cómo se mueve la política, obviamente que es difícil. Ahora, también uno se da cuenta que hay personas que no vienen del mundo político, que ingresan a la política, pero que finalmente inmediatamente se empapan con lo malo de cómo se practica la política. Y entonces buscan en este caso la popularidad a través de las polémicas. Y eso yo creo que no le hace bien a la política. ¿Tú sientes que la política igual se ha farandulizado un poco? En ciertos aspectos sí. Sí. Pero eso es para todos lados y lo vemos con los distintos gobiernos. O sea, no es algo tampoco que esté marcado para un lado, sino que es transversal. Se da en todo. Exacto. Dime una cosa, ¿en alguna medida o circunstancia
¿Te sentiste o te has sentido discriminada por el sector al que representas? Más que discriminada, yo creo que, a ver, yo cuando me fui de la bancada de Renovación Nacional, lo hice más que nada por diferencias interpersonales. ¿Ya? Uno está al partido, pero también después tú llegas al Congreso y hay una bancada. Nosotros éramos una bancada grande, el segundo periodo también, y en el segundo periodo es donde yo más veo estas diferencias, que finalmente hay cuestiones que yo he defendido, las voy a seguir defendiendo, y cuando tú encuentras que hay más que opiniones, son prácticamente pensamientos que no van con lo que uno espera de una bancada. ¿Podrías darme un ejemplo? Sí, por ejemplo, yo en el Congreso estuve muy comprometida, y lo sigo estando, con las diversidades sexuales. Ok. Porque de cierta forma tengo una relación muy directa, familiarmente hablando, con este grupo de la población. Por lo tanto, yo respeto cuando alguien no quiere entender, o cuando alguien no se quiere involucrar. Eso lo voy a respetar siempre. Pero cuando te tocan las fibras como mamá, como mujer, ahí yo digo, esto yo no lo puedo permitir, porque me estoy faltando el respeto a mí y le estoy faltando el respeto a mis seres queridos. Claro. Y es eso lo que a mí me lleva a dar este paso de salir de la bancada de Renovación Nacional. Sin decirlo en ese momento, lo conversé con el jefe de bancada de la época y la jefa y la subjefa de bancada de la época, y les di mis razones del por qué yo salía, que no tenía nada que ver con las decisiones políticas, que no tenía nada que ver con otras decisiones que se tomaban dentro de la bancada, pero que yo no podía seguir compartiendo una mesa, por ejemplo, con personas que me violentaban como mamá, y que violentaban a personitas que yo he cuidado y he criado, y les he enseñado primero que todo el respeto. Esa violencia, discúlpame Erika, era directamente vinculada a no aceptar los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Sí, tenía que ver un poco con eso, o bastante con eso, pero no era algo generalizado dentro de la bancada, sino que fueron cuestiones que fueron con personas puntuales, y por eso te digo que eran relaciones más que nada interpersonales, porque no tenía que ver con todas las personas que están ahí, todo lo contrario. Hay personas dentro de Renovación Nacional que también defienden las diversidades sexuales, que las respetan, y que con esas personas yo sigo manteniendo vínculo y contacto. Pero el hecho de compartir una bancada y de repente tener este tipo de cruces, la verdad es que uno muchas veces por un tema de tranquilidad personal, interior, uno tiene que tomar decisiones, y para mí por lo menos son cuestiones que no se transan. Y yo prefiero salir de esos lugares y de esos espacios. ¿Y el partido, antes que te retiraras, no quiso primero, no sé, un poco enmendar esta situación, hablar desde esto que sucedió, que tú dices que fue más bien interpersonal, como personas puntuales que tenían este tipo de actitud? ¿Cómo no haber hecho una solución, haber solucionado el tema antes y permiten que te vayas? Cuando yo converso esto con las autoridades del partido y con el jefe de bancada, como te digo, y la subjefa, sí, todos me dijeron, mira Erika, no queremos que esto ocurra, no queremos que tú te vayas, pero la decisión ya estaba tomada, porque eran cosas repetitivas. Entonces finalmente uno dice, no, yo la verdad es que necesito esa tranquilidad, quiero seguir realizando mi trabajo, soy una mujer súper decidida en la vida. La verdad es que a mí, al igual que a muchas personas, nada se lo han regalado en la vida, por lo tanto siempre muy agradecida por las oportunidades, pero también uno tiene que tomar decisiones de repente que quizás son erróneas, pueden ser no erróneas, no erradas, pero son finalmente las que te dan la tranquilidad. Absolutamente. Bueno, Erika, aquí yo no soy la única que acorrala. Siempre tenemos personas que están ahí
muy interesadas en hacerles sus preguntas a los invitados. Y vamos a la pregunta sorpresa para nuestra querida Erika Olivera. Hola Erika, un gusto de saludarte. Mi nombre es Roberto Espinosa, soy estudiante de la carrera de Derecho y quisiera preguntarte directamente cuál es el político que a ti te ha defraudado y que según tu criterio no debería continuar en política. Desde acá de Chiloé, la magia del sur, Castro, la Isla Grande, les mando un gran saludo a todos en el programa de Acorralados con Yoyi. Tremenda pregunta. Sí. Ni siquiera a mí se me habría... No, quizás se me hubiese ocurrido, no sé si me hubiese atrevido a hacértela, pero me parece fantástico que la gente sí lo quiera hacer. Es más, yo creo que la gente hoy en día está siendo mucho más directa con las personas de la política. Quieren saber, quieren transparencia, quieren verdad, y quieren de alguna u otra medida que se mojen el potito. Y la pregunta es clara: ¿qué político te ha defraudado y directamente tú piensas o crees que no debería estar en política? Mira, sonaría un poco contradictorio con lo que yo te dije hace un ratito, que finalmente yo creo que toda persona que decide dar un paso hacia la política, cualquier persona que quiera hacerlo tiene la libertad. Y bueno, son las personas finalmente que a través de un voto democráticamente eligen a esas personas que están en el Congreso. Por lo tanto, no soy yo quien tiene que venir a decir quién debe o no debe estar. Ahora, que nos defrauden, sí, hay personas que lamentablemente dentro del espectro político uno cree que son, no quiero decir que no son aportes, sino que finalmente muchas veces buscan quizás los temas que son más polémicos, que son también conflictivos, pero está bien a veces buscar los temas que son polémicos y conflictivos. Ahora, si eso raya en lo violento que puede llegar a ser algo para la sociedad en Chile, yo creo que eso es lo que uno dice, hasta dónde tenemos que dar el espacio en el fondo para escuchar, por ejemplo, de repente sobre proyectos de ley o sobre declaraciones que se dan desde el mundo político. Y ahí quiero, por ejemplo, entrar en algo que hace poquitos días veíamos sobre un proyecto de ley que se está presentando, que en el fondo se llama Escucha a tu corazón, o Escucha su corazón, que finalmente lo que busca ese proyecto es que las mujeres que han tenido que pasar por cuestiones tan dolorosas en la vida como lo es llevar a un bebé que no es inviable o el riesgo de la vida de la madre, pero también a esas mujeres que han sido violadas, obligarlas a algo que estás nuevamente causando un dolor, revictimizando, pero además violentando de cierta manera y torturando, dijeron algunos, que yo creo que es así. Yo creo que esas situaciones son las que uno no esperaría de ningún político. Lo que uno esperaría de los políticos es que entendamos que en la sociedad está bien, cada uno defiende su punto de vista, cada uno, en el Congreso hay personas que defienden el aborto, otras que no, otras que están ahí entre el que sí que no, pero de ahí a ir en contra de algo que hoy día además ya está legislado y que ya está resguardado por la legislación, yo creo que eso le hace un daño enorme a la política en general y le hace un daño enorme también a la sociedad. O sea, el hecho de no pensar, en no ponerte ni siquiera por un segundo en los zapatos de esa mujer, de esa persona que ha tenido que pasar por algo tan horroroso como es una violación, yo creo que eso te habla simplemente de una persona que está totalmente desconectada con algo tan terrible. Entonces yo creo que eso, esas cosas defraudan. Esas cosas, dice uno, chuta, qué lástima tener personas dentro de la toma de decisiones para nuestro país con ese tipo de argumentos. Y alguien que puntual
a ti te haya decepcionado y que tú creas que esa visión precisamente le hace daño a la política? No, yo creo que no, porque finalmente uno también va viendo cómo piensa cada uno. Hoy día hay muchos congresistas nuevos, la verdad no los conozco, pero por lo menos en los 8 años que me tocó estar a mí, no, porque uno va entendiendo que hay personas que piensan distinto a uno. ¿Ya? Yo tenía como compañera de sector y de asiento a una diputada que es muy distinto su pensamiento al mío, o sea, éramos del mismo sector, Ya, ok. pero con una diferencia en algunos temas abismantes. Y siempre nuestras conversaciones eran tratando de argumentar lo que cada una pensaba, sin por ningún motivo querer de mi parte convencerla, porque sé que eso nunca lo iba a lograr, pero tampoco ella me iba a lograr convencer a mí. Entonces un día le digo yo, mira, nosotras nos vamos a llevar muy bien durante este periodo, pero para que eso ocurra tenemos que respetar el pensamiento y la opinión de cada una. Yo voy a respetar tu postura, tu posición, y tú respeta la mía. Y finalmente nos llevábamos espectacular, porque yo creo que todo está en base también a eso, al respeto, al que tú, bueno, entiendas que esa persona a lo mejor piensa distinto a ti, pero respétame, te respeto. Ahora, cuando se cruza esa línea del respeto, yo creo que ahí estamos muy mal. Sí, es verdad, absolutamente. Quiero que me opines sobre el gobierno de don José Antonio Kast. ¿En qué sentido? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo podrías evaluar hasta el tiempo que lleva ahí su mandato? Mira, yo creo que son 4 meses los que, un Aproximadamente, poquito casi 5 meses los que lleva de gobierno. Y la verdad es que primero creo que llegó a tomar el mandato del país, el liderazgo del país, con hartas problemáticas, con hartas falencias. Y todos sabemos que instalar un gobierno no es de un día para otro. La instalación de un gobierno son varios meses. Siempre hemos visto que son 2-3 meses por lo menos de instalación, y quizás más, porque todavía vemos que hay lugares en regiones en donde no han logrado todavía la total instalación. Pero además hoy día ha tocado en nuestro país ver que tenemos emergencias climáticas, que lamentablemente en el norte de Chile ha habido mucho golpe y desastre a raíz de las lluvias, y yo creo que ahí el gobierno ha actuado acorde a lo que tiene que hacer un gobierno, estar en terreno. A veces somos también egoístas con lo que estamos viendo, y yo creo que todos los gobiernos que llegan a tomar posición para liderar un país nunca va a ser fácil, nunca va a ser, yo fui más testigo de lo que fue el gobierno del presidente Piñera, lo que fue el presidente Boric, lo que ahora ha sido José Antonio Kast, y yo creo que cada uno tuvo sus complejidades. O sea, imagínate, el presidente Piñera tuvo que llegar a reconstruir un país, o sea, claro, una región, prácticamente regiones completas. El presidente Boric también con el tema de los incendios, aunque ahí vimos que quizás por un tema de falta de conocimiento a lo mejor, hubo cosas que se tardaron en dar respuesta. Y ahora vemos, las catástrofes en el norte, donde el gobierno está en terreno. Yo por lo menos he visto a través de las redes sociales que la mayor parte de los ministros está recorriendo las regiones, están tratando de llegar. Por lo tanto, uno tampoco puede ser egoísta y tener una mirada pequeña en ese sentido de decir el gobierno no ha hecho nada. Yo creo que sí se están haciendo cosas, y claro, hay hoy día otros temas que acaparan la atención del público, como lo es la discusión de la mega reforma, que finalmente yo no estoy tan metida en la discusión de la mega reforma, porque como estoy fuera y estoy preocupada de otras cosas,
pero yo me imagino que a través de ese proyecto se está buscando darle soluciones a Chile, darle soluciones al país, que el país vuelva a crecer, que el país vuelva a tener empleo. O sea, el tema de decir que que hoy día hay un gran porcentaje de desempleo no es una frase cliché, es una realidad. Y uno lo puede ver con la gente, con las personas que están más cercanas a uno también, personas jóvenes que terminaron de estudiar, que se endeudaron y que hoy día han pasado 2, 3 años y no encuentran lugares donde desarrollarse y desempeñar lo que estudiaron. Entonces, ¿cómo uno no va a querer que el país crezca, que vuelva a tener empleo? Ahora, también se discute las 40 horas versus lo que está proponiendo el gobierno. También ahí yo creo que hay que interiorizarse bien, hay que ojalá llegar a las fuentes que tienen la información correcta para no caer en las frases o en los titulares que se levantan muchas veces y caigamos en el error también de difundir noticias o información que no es tal. Yo creo que en ese sentido, por lo menos desde lo personal, estando dentro del mundo político o estando en este rol como parlamentaria, siempre me preocupé de que lo que se le informaba a las personas fuese lo verdadero, ¿ya? Y lo hice en los 2 gobiernos en los que estuve dentro del periodo parlamentario, que me tocó con un gobierno de centro derecha y con uno de izquierda. Siempre, en el fondo, lo que hice fue llegar con la verdad a las personas, ¿no? Cuando se hablaba de repente de ciertos proyectos que se levantaron en el gobierno del presidente Piñera y se levantaban titulares que no eran los correctos, uno iba y aclaraba. Lo mismo en el caso del gobierno del presidente Boric. O sea, yo no siendo del gobierno, también, o sea, si había algo que no era real, yo también decía, no, esto no es verdadero, esto no es así. Lo expresabas, lo planteabas. Exactamente, porque uno no puede permitir que las personas reciban información que no es correcta. Y hoy día yo creo que en este sentido también hay que dar oportunidad para que el gobierno demuestre. O sea, ni siquiera han llegado a los 6 meses de gobierno, por lo tanto también yo creo que de repente hay que tener esa comprensión y esperar a ver resultados de aquí a los próximos meses. Erika, aquí yo te escucho hablar muy atentamente y te encuentro una mujer muy cercana, muy humanista, muy de principios y valores que van en favor de la familia, de la gente. ¿A qué atribuyes que no haya salido reelecta nuevamente? La verdad no es una respuesta que yo tenga como para decir, mira, no fui electa por esto. Pero sí tengo mis hipótesis al respecto. Una de ellas es, primero, que hubo muchos candidatos a lo largo de Chile en esta elección. Sí. Se inscribieron muchas candidaturas. Por lo tanto, el Distrito 9 no fue la excepción. Éramos 54 candidatos a diputados o a diputadas. Pero también nuestro país a nivel político está demasiado polarizado. Por lo tanto, esto que yo te mencionaba hace un ratito, en donde la polémica, el titular que vende, que tiene que ver con los extremos finalmente, claro, es lo que llega a la ciudadanía. Entonces, cuando uno está al medio y no estás en ninguno de los extremos, obviamente eso también tiene un costo. Otra cosa que yo le agrego a esto es que yo en esta oportunidad no estaba dentro de un partido grande, a diferencia de las 2 elecciones anteriores que iba bajo el alero de Renovación Nacional, claro, que es un partido grande, y tú te das cuenta finalmente que las personas son muy partidistas. Las personas cuando van a votar, votan por la gente que es de su partido. Independiente de que yo a lo mejor pueda defender la postura de la familia o derechos sociales o lo que sea, las personas finalmente toman una decisión de acuerdo a dónde tú estás parado. Y si tú estás en un partido X, que es grande, vas a tener mejor resultado. Eso yo por lo menos es lo que he podido concluir una vez que yo hice mi análisis respecto de esta elección. Y en tercer lugar, o cuarto lugar,
es que yo también fui por un partido nuevo, que estaba recién formado, que era un partido desconocido para la gente, Partido Demócrata. el Partido Demócratas, en donde encontré personas valiosas dentro del partido y que finalmente intentamos empujarlo, intentamos de tener una representatividad, y lamentablemente perdimos escaños. Hoy día solamente tenemos en la Cámara de Diputados a la diputada Joana Pérez, que es la única diputada del partido que está dentro o del movimiento que está dentro de la Cámara. Los demás nos perdimos. Y eso también te dice mucho de lo que la gente toma como decisión al momento de votar, ¿no? Yo creo que el hecho de estar en un partido que era recién conformado, que era muy nuevito y desconocido para la mayoría de las personas, yo creo que eso también nos pasó la cuenta. ¿Qué opinas del Partido de la Gente? Yo creo que el Partido de la Hoy Gente... día está muy... Sí, el Partido de la Gente, la verdad yo no puedo opinar mucho del Partido de la Gente porque no conozco en profundidad. Pero de lo que hoy día está generando en el Congreso. Hoy día igual... Hoy día es un partido bisagra. Es el partido bisagra, Claramente, que es lo que era un poco demócratas, sí, dentro del periodo pasado. Nosotros éramos 6 parlamentarios nomás, pero pucha que marcábamos la diferencia. claro. Porque finalmente cuando se tenía que tomar decisiones dentro de la Cámara, nuestros votos valían mucho. Lo que Éramos hoy día, 6, claro, pero valían mucho. lo que hoy día le está pasando Y al hoy Partido de día, la Gente. exacto. ¿Qué Entonces opinas de eso? se transforman en un partido bisagra, que de cierta forma tienen una oportunidad de seguir creciendo si es que logran en el fondo estar aclanados, porque yo creo que lo más importante dentro de un partido como el Partido de la Gente es mantenerse unidos y no que les pase lo que les pasó en el periodo pasado, que llegaron con 8 o 6 parlamentarios y finalmente al poco tiempo terminaron todos peleados y todos yéndose a distintos partidos. Yo creo que esa experiencia les tiene que servir muchísimo hoy día para no volver a repetir los mismos errores y en el fondo saber que pueden marcar la diferencia para cualquiera de los dos lados. ¿Nunca estuvo el Partido de la Gente en tu mirada como si sales de Renovación Nacional, a ver, también No, emigrado hacia allá? no, la verdad es que no Ok. tampoco conocía mucho el Partido de la Gente, y tampoco hoy día conozco mucho, sino que es lo que veo a través de las redes o de los medios. Claro. Pero yo hoy día estoy tranquila, estoy en una etapa en donde no estoy pensando en partidos políticos ni nada, sino que estoy aprovechando la vida familiar y también trabajando muy arduamente en mis proyectos personales y otros que tienen que ver con lo que pueda venir a futuro. Ok, que también está dentro de lo que es el mundo de la política. Sí. Ya, súper. ¿Tú nunca has recibido, Erika, alguna propuesta de algún gobierno para ser ministra de Deporte? No. Jamás. No. ¿No crees que es un poquito injusto igual, siendo que eres una tremenda profesional, que tiene experiencia en el mundo de la política, que tiene un currículum deportivo impresionante? ¿Por qué crees que no te ha llegado esa oferta? La verdad no tengo la respuesta. No me parece que sea justo o injusto. La verdad es que uno entiende que los gobiernos y las personas que llegan a liderar un país toman las decisiones que son cargos de confianza, por lo tanto en este caso cada presidente con su gabinete son los que toman las decisiones, o las personas que están cercanas a él son las que toman las decisiones de quiénes van a ocupar esos cargos. Ahora, yo creo que dentro de mi rol como parlamentaria, yo me dediqué mucho a lo que te mandata también el ser un parlamentario, que es fiscalizar. Sí. Entonces el hecho de fiscalizar de repente también a lo mejor crea un poquito esta especie de tira y afloja con las distintas personas que puedan estar el día de mañana o las que estuvieron en el pasado. Pero yo la verdad es que siempre he dicho, desde el lugar donde me encuentre y desde el lugar donde me quieran tener, siempre que tengamos que empujar algo importante para el mundo del deporte, yo voy a estar ahí. Y si no me llaman para estar dentro de algunos espacios, lo voy a hacer desde la vereda en la que yo decida estar. Claro. ¿Y qué opinas de la actual ministra, Natalia Duco? Mira, creo que no es
No es un trabajo fácil. Natalia es una persona que viene del mundo del deporte, bueno, la ministra en este caso, viene del mundo del deporte. Creo, yo la verdad no puedo dar una opinión en profundidad respecto de eso porque no estoy cercana a lo que significa el trabajo en sí, pero sí estoy segura que, al igual que todas las personas que vienen del mundo del deporte, está intentando entregar lo mejor de ella, Claro. y me imagino que está buscando lo mejor para el deporte. Entonces creo que tiene que seguir trabajando, que tiene que empujar, ojalá con los equipos que la rodean, y puedan lograr cosas positivas para el deporte, que yo creo que es lo que más nos importa a los que hemos estado dentro de esta área. Que como tú bien lo dijiste y lo recuerdo, ha sido bien difícil igual. ¿Cómo crees tú que ha sido el apoyo de los gobiernos para el deporte? Desde lo económico, infraestructura, todo. Mira, el deporte desde los distintos gobiernos siempre ha tenido apoyo, no digo que lo suficiente, pero cada gobierno ha intentado apoyar el deporte desde lo que ellos creen que es Claro. lo necesario, o lo que está en sus manos hacer. Se creó el Ministerio del Deporte el año 2013-2014, por lo tanto desde ahí se le da un rango o un estatus importante al deporte, pero nos hemos quedado quizás en algunas cosas atrás, como por ejemplo quizás intervenir un poco más lo que es la estructura, la estructura de cómo estamos hoy día organizados a nivel institucional. ¿Ya? Hoy día tenemos un ministerio, tenemos un Instituto Nacional de Deporte, tenemos una subsecretaría de deportes, que conversan entre sí, que cada uno cumple un rol, pero que finalmente cuando tú aterrizas hacia el trabajo que realizan los principales actores dentro del área del deporte, que son los deportistas, es ahí donde vemos que hay todavía debilidades. Todavía hay deportistas que, sobre todo los más jóvenes, sobre todo los que están en la etapa de proyección, formativa también, pero los que están en proyección, los que están en el fondo mirando hacia el alto rendimiento y quieren llegar allá donde están los grandes, yo creo que en ese trayecto todavía nos falta muchísimo por avanzar. Y eso tiene que ver con intervenir más las políticas que nosotros realmente queremos desarrollar como país. Y hoy día, como te decía, a mí me ha tocado estar ahí involucrada en un proyecto que es bien bonito, del que no puedo hablar mucho, pero que yo espero que sea un impacto muy positivo e importante para el deporte en general. Sí. ¿Qué proyecto de ley o político tú consideras que es urgente avanzar hoy? En materia deportiva, ¿Sí? Yo creo que hay temas que son muy importantes de avanzar y de urgencia también, a pesar que están bien invisibilizados, pero son de carácter urgente para mí por lo menos. Hoy día tenemos dentro de nuestro país a la población migrante que se dedica al deporte. Hay jóvenes, hay niños que se están proyectando en el deporte, que se están desarrollando dentro del deporte, y que lamentablemente por las políticas migratorias que tenemos no les hemos dado el espacio necesario para que ellos puedan realizar su tramitación con rapidez, con fluidez, y que ese chico, ese joven, ese deportista que se está dedicando a desarrollar en materia deportiva, cuente, por ejemplo, con algo tan esencial como su nacionalidad, Claro. que es su documentación, que es estar y decir: yo soy un chileno y hoy día puedo representar al país. Yo durante mi periodo como parlamentaria siempre estuve golpeándole las puertas a todos los ministros del Interior que pude, a distintos ministerios también, de deporte, de interior, también en la dirección de migración. Lo conversé con el director antiguo, lo conversé con el director actual. En el fondo hoy día necesitamos darle una solución a esto que se está transformando en un problema y que no lo estamos mirando.
Por lo tanto, yo nuevamente aprovecho este espacio para hacer el llamado, porque a mí prácticamente todas las semanas yo recibo mensajes de deportistas o de madres de deportistas que están hoy día a la espera de obtener su nacionalidad, de que el trámite que realizan a través de la vía administrativa se logre y avance. Deberíamos contar en Chile con una ventanilla especial para esos deportistas que necesitan tener su tramitación rápida, y así darle esa solución, porque finalmente los estamos dejando fuera de competir. Chile invierte en ellos, en educación, en salud, en algunos programas también que tienen que ver con en materia deportiva, y finalmente al momento de competir, cuando llegan al mundo federado y les toca representar a Chile, estos deportistas no pueden simplemente porque no están nacionalizados. Claro. Entonces yo creo que ahí tenemos una debilidad muy grande que no hemos querido solucionar. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiera dedicar su vida al deporte? Es difícil dar ese tipo de consejos, pero que si quiere y tiene las ganas, la voluntad, que es lo más importante también, que le eche para adelante. Te vas a encontrar con dificultades en el camino, como en todas las cosas, como en todas las etapas de la vida, o en cualquier área que tú quieras desempeñar, pero finalmente si tú trabajas con perseverancia, con mucha disciplina, pero sobre todo con voluntad, las cosas se pueden lograr. Tú dijiste algo que no olvidé al principio, dijiste ser feminista. ¿Qué barrera tú ves que aún persiste para las mujeres en Chile? Creo que el hecho de muchas veces no darnos cuenta que las mujeres tenemos barreras para desarrollarnos y desempeñarnos en algunos espacios. Por ejemplo, hoy día hay mujeres que todavía en materia de, yéndonos así como a las carreras más no sé si importantes, pero una de las más grandes, no sé, estudiar ingeniería, por ejemplo, en matemática, o desarrollar proyectos de ciencia. Te voy a dar el ejemplo de las mujeres que se desarrollan en el área de las ciencias. Okay. Y esto lo sé porque fui parte de la Comisión de Ciencia en el Congreso y presidí durante el último año. Y una de las cosas que veíamos, y que hay mucha resistencia de repente a legislar, por ejemplo, para dar estos espacios de cupos para que las mujeres puedan acceder, por ejemplo, a proyectos de investigación. Okay. Y entonces te dicen, no, porque las mujeres tienen que seguir la misma ruta que un hombre, y si tiene la capacidad lo va a lograr. Y estamos de acuerdo, si las mujeres somos capaces, si tenemos la capacidad, y nadie pone en discusión eso. Claro. Acá el tema es que la mujer lidia con otras cuestiones, con la maternidad, con el hecho de tener que cuidar muchas veces a hijos que tienen, no sé, alergias alimentarias, que tienen TEA, que son del espectro autista, claro, que tienen una condición de discapacidad. Por lo tanto, hay cuestiones que le ponen barrera a las mujeres y que muchas veces, como, no sé si como sociedad, pero desde la mirada política o el mundo político, no son capaces de abrir su mente y decir, efectivamente, existen estas barreras para las mujeres, por lo tanto, veamos cómo solucionamos esto. Démosle soluciones. Si nosotros si tenemos en nuestras manos el poder de decidir, ¿por qué no abrir ese espacio? Y muchas veces vemos que hay resistencia en esas cosas. Mire, yo voy a dar otro ejemplo, porque yo soy autora de la ley que buscó profesionalizar el fútbol femenino. Okay. Y ese proyecto, que hoy día es una ley, lo que buscaba en su momento era que las mujeres contaran con algo tan esencial como lo es el contrato de trabajo en el fútbol profesional. Los hombres, con su sindicato, todo bien, sus contratos ok, sus lugares de entrenamiento ok. Sin embargo, veíamos que a las mujeres no se les respetaba algo tan esencial como su contrato. Las mujeres dependían del subsidio que se les daba para el transporte, para su alimentación, pero no habían contratos de trabajo. Okay. Entonces, cuando yo presento el proyecto de ley,
vi que hubo mucha resistencia al principio y nos demoramos 3 años en que ese proyecto pudiese tener el espacio para poder ser legislado. Mira. Entonces, bueno, tuve la suerte de que justo me tocó presidir a mí la Comisión de Deporte y tomo el proyecto y lo pongo en discusión. Y además porque sale justo ese año un documento desde la Universidad de Chile que nos daba la radiografía de lo que vivía el fútbol femenino profesional. Y desde ahí yo por lo menos me di cuenta de la resistencia que había en legislar en la materia. Claro. Y ahí que se hizo, el presidente, el ejecutivo en ese caso, el gobierno del presidente Piñera, dijo, ok, vamos a llevar este proyecto adelante, pero con estas condiciones. ¿Y qué se hizo ahí? Se buscó que el proyecto fuese progresivo, abrir ventanas para que pudiesen postular a distintos proyectos a nivel gubernamental, y finalmente el proyecto sale y se convierte en una ley de la República. Pero vimos muchas trabas durante la tramitación, había resistencia a que estos, y estás hablando de algo tan esencial, entonces el argumento muchas veces era, no, pues pero es que si esto ya está en la legislación, ¿para qué? Oye, si no podemos comparar a las mujeres con los hombres porque a los hombres les ha costado muchos años. Entonces yo decía, bueno, si a los hombres les ha costado muchos años, hay un camino que ya está pavimentado, entonces deberíamos hacer, por toda lógica, deberíamos hacer que ese camino sea un poquitito más fácil para las mujeres. Claro. Entonces son cuestiones que de repente tú te das cuenta que no hay muchas veces la voluntad, y por eso yo siempre hablo de la voluntad que tiene que haber para llevar distintos temas hacia adelante, porque con voluntad se puede lograr muchas cosas. Ahora si no está... Y tomándome de esa palabra de voluntad y como para terminar mis preguntas, quiero hacerte esta. ¿Estás de acuerdo con las categorías e inclusión trans? En general. En el deporte. Estamos hablando del tema del deporte. Yo creo que ese también es un tema pendiente. Considerando un poco los límites de inclusión social y la equidad deportiva. Sí, yo creo que ese es un tema pendiente en Chile y a nivel internacional. Recién este año el Comité Olímpico Internacional dio algunas señales sobre el tema, pero yo creo que es un tema que sí o sí se tiene que discutir y sí o sí se tiene que poner en la mesa. Y lo que se busca aquí no es prohibir. Yo creo que lo que tienen que hacer acá es sentarse en una mesa, llevar todos los puntos de vista, conversar el tema y finalmente darle una solución. Ahora, si tú me preguntas si yo estoy a favor de incluir, por ejemplo, a las categorías trans dentro de la categoría convencional, como le llamamos nosotros, del deporte femenino, yo creo que es súper complejo. Es muy complejo porque finalmente cuando tú hablas desde lo fisiológico o lo biológico, que ahí entran los expertos en la materia, y por eso creo que es un tema que se tiene que sí o sí llevar a la mesa y que tienen que estar los especialistas de las ciencias aplicadas al deporte. Yo creo que con la mirada de este espectro de lo que hay dentro del mundo del deporte, se tienen que tomar decisiones. Sabemos que hay diferencias fisiológicas, biológicas, hormonales, que finalmente afectan en el rendimiento o benefician en el rendimiento. Por lo tanto, es un tema que se tiene que tratar, pero además, en algún momento lo planteé de hecho en conversaciones con algunos parlamentarios, yo les decía, mira, en Chile se legisló para que el mundo paralímpico tuviese su espacio dentro de la ley del deporte, y el mundo paralímpico hoy día tiene sus competencias, tienen sus Juegos Paralímpicos, tienen sus mundiales. ¿Por qué? Porque se entiende que es una categoría especial que no puede competir con los convencionales. Por lo tanto, en este otro grupo también debería a lo mejor crearse la categoría a nivel de legislación y así abrir las puertas, porque también entendemos que aquí hay un tema relacionado a los derechos humanos de las personas trans, y lo vimos con el caso de Caster Semenya hace muchos años, en donde finalmente ella compite, y cuando se descubre que era una persona no trans, sino que antiguamente era conocido como hermafrodita, ¿qué hace la Federación Internacional? Le dice a ella
que tiene que realizar el tratamiento hormonal para poder seguir compitiendo en la categoría femenina. Porque efectivamente cuando tú compites, a ti se te realizan exámenes para, en el fondo, identificar si tú cuentas con los niveles que se exigen para poder estar dentro de una competición. Yo cuando fui a mi primer mundial me acuerdo que me hicieron el examen de sexo. Y claro, porque según la cantidad de hormonas que tú tienes como mujer, también eso sirve para estudio. Porque, a ver, hay rangos que se exigen dentro de, por ejemplo, los exámenes de dopaje. Ya. El examen de dopaje, por ejemplo, a ti cuando te toman el examen de doping, buscan ciertas sustancias, ¿cierto?, que están prohibidas. Pero también, por ejemplo, si una mujer tiene, no sé, niveles más altos de lo permitido de hematocrito, de hemoglobina, de testosterona, eso obviamente es para que los especialistas en la materia digan, a ver, aquí hay que verificar si efectivamente esto es por un tema natural o es porque se están inyectando, en este caso, la testosterona, ¿ya? Que es la hormona que en el fondo te ayuda a mejorar la fuerza. Sí. Entonces, yo creo que son, y que además eso es una ventaja sobre otras. Entonces, a mí el tema del dopaje, por ejemplo, yo siempre he sido una persona que ha estado en contra del dopaje, porque finalmente tú no puedes competir, o sea, no debieses competir con personas que han incurrido en una falta. Ahora, esto otro es distinto, ¿no? Porque es un tema natural. Entonces yo creo que ahí los expertos en la materia y las instituciones internacionales en este caso tienen que dar señales al respecto. No prohibir, no excluir, sino que ver cómo incluimos a través de los espacios que a cada uno le corresponden. Maravilloso, maravilloso escucharte, porque uno igual aprende de cómo es todo este sistema, que no es tan simple como se podría pensar, tiene sus complejidades. Pero Erika, de verdad ha sido muy bonito para mí compartir, conversar. Espero que te hayas sentido cómoda. Y quiero dejarte ahí la cámara de Acorralados para que puedas decirle a nuestro público todo lo que quieras. Ahí está tu cámara. Bueno, primero agradecer la invitación a ti, Yoyi, a todo tu equipo, y agradecerte también por la comodidad de esta conversación. Y a los que siguen este programa, bueno, que continúen siendo espectadores espectadores de este programa, pero además a todas esas personas que escuchan y pueden a lo mejor tomar alguno de estos mensajes que uno siempre intenta entregar, luchen por lo que quieran, trabajen duro, sean perseverantes, porque son en el fondo los condimentos que uno coloca en cada proyecto, en cada trabajo que quiera realizar. Confíen en ustedes, crean en ustedes y no permitan que nada ni nadie les prive o les ponga obstáculos para poder salir adelante. Muchas gracias, Erika, de verdad, muchas gracias a ustedes. Espero que este programa de verdad lo disfruten, puedan reencontrarse muchos con Erika y un poco conocer en qué está. De verdad, que tengan una bonita semana. Nos vemos en un nuevo capítulo de Acorralados con un nuevo invitado y que yo sé que va a ser de su agrado y todo. Así que les mando desde aquí un beso gigante, gracias a todas las plataformas donde nos ven, a los canales y por supuesto a nuestra tremenda acorralada de esta semana. Así que Erika, que estés muy bien. Gracias. Gracias, nos vemos.
Acorralados con Yoyi.